es el único digno a quien venimos a honrar y glorificar. Él es el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas, y a Él venimos a oír en esta mañana. Le invito a que abra sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y estamos en el capítulo número 2. En este domingo, de manera especial, que participaremos de la Cena del Señor, nos viene más ad hoc este pasaje que exalta la obra de Cristo. Es un pasaje cristológico que en esta mañana vamos a poder contemplar la hermosura del único digno del verdadero Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Le invito a que vamos al versículo 5 al 8 y vamos a estar reflexionando solamente en los versículos números 5 y 6, pero para dar el contexto leeremos desde el versículo 5 al 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, el título del mensaje para esta mañana es el modelo perfecto para la unidad en la iglesia. Cristo, el modelo perfecto para la unidad en la iglesia. Y la pregunta que vamos a introducir para el tema es esta: ¿estás tú dispuesto a dejar a un lado tus privilegios para servir a tu hermano? ¿Estás dispuesto para dar en vez de recibir? ¿Estás dispuesto a menguar para que Él sea exaltado y crezca? Si estás dispuesto, es por tanto la evidencia de que estás siendo y sintiendo lo que hubo en Cristo Jesús. Y el tema central de este pasaje es la encarnación. Es el milagro de los milagros. La encarnación es el tema central en el cristianismo junto con la resurrección. Es la suprema y maravillosa obra del amor de Cristo Jesús por su iglesia. Algunos eruditos cristianos creen que estos versículos que acabamos de leer eran parte de un cántico de la iglesia primitiva. Era un himno que cantaba la iglesia primitiva que conmemoraba o celebraba la encarnación del Hijo de Dios. No sé si usted recuerda el año pasado cuando tuvimos nuestra fiesta de Navidad, cantábamos y leíamos esta misma porción de la encarnación del Hijo de Dios. Y es interesante y me gusta lo que hace el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como algunos dicen, en su libro Miracles o Milagros. Él habla respecto a la reencarnación y trae un imaginario o una reflexión donde nosotros podemos entender este concepto de la reencarnación del Hijo de Dios. Hace una analogía tan hermosa que nos permite comprender a nosotros lo que significó la reencarnación del Hijo de Dios, la segunda persona Trinidad, estando Él siempre en un estado eterno. Y C.S. Lewis utiliza una analogía, la de un buceador. Y en esta reflexión, Luis imagina a un buceador, a un hombre que desciende para luego ascender. El buceador no desciende, obviamente, con abrigos, con bufandas o con alguna ropa para contrarrestar el frío de la profundidad del agua, sino todo lo contrario. El buceador desciende a la profundidad del mar, lo más despojado de sí mismo, casi desnudo, para poder penetrar a la profundidad del mar. Y en ese estado de desnudez,
C.S. Lewis observa lo que hace el buceador y hace esta reflexión o esta analogía con la reencarnación del Hijo de Dios. Y cito las palabras de C.S. Lewis en su libro Milagros. Y dice él que el buceador, luego de echar un vistazo en el aire, es decir, al mirar para arriba y exhalar lo más posible el oxígeno, dice que luego desaparece en un chapoteo invisible y atraviesa vertiginoso las claras y tibias aguas para adentrarse en las más oscuras y frías aguas, hasta hundirse a la máxima presión en la zona mortífera del cieno, el fango y la vieja podredumbre, y que luego sale y regrese al color y a la luz. Sus pulmones casi estallan hasta regresar por fin a la superficie, con el precioso tesoro que gotea en sus manos. El motivo de su descenso, el rescate, el botín, él y su botín recobran el lustre al salir la luz, hallan que estaban ahí abajo, donde yacían sin color, en las tinieblas, él también perdió su color. Y, wow, digo yo, qué gran rescate hizo el Hijo de Dios por nosotros. Que al salir con su tesoro en su mano, el Hijo de Dios se regocijó porque Él dijo, este era mi Hijo muerto y ha revivido, ha venido a la luz, Él se había perdido y es hallado, y Él se regocijó. Al descender a la profundidad del abismo donde estaba tu vida, Él te tomó y te llevó a la luz de Cristo, a la luz de su Padre, para reconciliarte con Él cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Éramos como ese pueblo que dice la palabra del Señor, que estaba asentado en la profundidad de las tinieblas, que dice la palabra del Señor que vio gran luz. A ese pueblo que estaba en regiones de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Ese pueblo eras tú y ese pueblo éramos nosotros, yo, que estábamos en ese lodo cenagoso, en el pozo más profundo que un buzo pudiera adentrarse, como dice el Salmo del rey David, el Salmo 40, el versículo 2 y 3, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y si usted puede entender eso, queridos hermanos, estamos hablando hoy día de la reencarnación del Hijo de Dios, del descenso del Hijo de Dios de su trono a la tierra, en este descenso, como dice David, de donde él estaba en un pozo, en el pozo de la desesperación. Para rescatar a alguien de un pozo, alguien tiene que sumergirse en ese pozo y poder sacar en rescate a esa alma perdida en lo más profundo de su desesperación. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo en su reencarnación. No sé si te das cuenta de la imposibilidad del hombre en poder él venir a Cristo, en poder él salir de esa profundidad del pozo o de la profundidad del mar. El hombre es incapaz de poder venir a Dios por causa del peso de su pecado, por el peso de la ley. Ni la ley podía hacerle salir a flote del cieno, de la oscuridad en que se encontraba. Lo único que podíamos hacer era seguir descendiendo y descendiendo aún más a la oscuridad de las tinieblas. Pero bendito es el Señor, nuestro Dios, que por su gran amor y gran misericordia tuvo compasión de nosotros y vino, como dice San Juan 12:46, dice: yo, Jesucristo, la luz, he venido al mundo. Ese es el rescate. Ese es el descenso del Hijo de Dios. Esa es la reencarnación. Yo he venido para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Salí del Padre, esa era su posición con el Padre, perfecta, siendo glorificado. Salí del Padre, dice San Juan 16:28, y he venido al mundo. Nuevamente aquí está la reencarnación, el descenso,
como ese buzo que desciende a la profundidad del mar, otra vez dejo el mundo, vuelve a ascender y voy al Padre. No sé si lo ves en estos textos, el descender y el ascender de nuestro Señor. Esta es la doctrina de la encarnación dentro de la teología sistemática, el estudio de la obra de Cristo, la cristología. Encontramos la doctrina de la encarnación, un descenso en humildad y sumisión por parte del Hijo de Dios. Este es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros, el que hubo en Cristo Jesús, que no se consideró a sí mismo, sino consideró a los otros como superiores a Él mismo, siendo el Rey de la gloria. Es que eso es lo extraordinario, queridos hermanos. Siendo Él el Rey de la gloria, que le pertenecen todas las cosas, no se estimó a sí mismo, sino que consideró a los otros como superiores a Él mismo. Jesucristo es el modelo perfecto y es el ejemplo supremo de humildad en que todo cristiano debe observar y contemplar para mantener la unidad espiritual de la iglesia. De manera que la unidad de la iglesia solo puede surgir de este sentir que hubo en Cristo Jesús, de esta verdadera humildad de que el creyente que en realidad considera a los demás como superiores a sí mismo, la actitud que hubo en Cristo Jesús, la cual se hizo evidente en su encarnación. Por tanto, la única manera correcta de llegar a la unidad perfecta dentro de la iglesia es por medio de la humildad. Y el ejemplo a seguir es Cristo. Observamos en estos dos versículos, hoy día veremos dos instrucciones para seguir el ejemplo de Cristo que te conducirán a cumplir en poder cuidar la unidad de la iglesia. Dos instrucciones en el ejemplo de Cristo que debes procurar cumplir para el cuidado de la unidad de la iglesia. Número 1 es el sentir de Cristo y número 2, la estimación de Cristo. Vamos al primer punto, el sentir de Cristo. Observa el versículo 5 de nuestra lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si tú observas lo que dice aquí la palabra de Dios, habla en términos plurales. Haya pues en vosotros. Y se refiere esta frase no a la actitud que debe haber en cada uno de los creyentes, sino a la actitud que debe tener la iglesia. Como iglesia, vosotros. Este es el sentir que debe haber en todos como iglesia, no solamente de manera particular en ti y en mí, sino como iglesia. Y este verbo, vamos a ver un poco de tecnicismo, pero levemente, este texto está en tiempo presente, voz activa y modo imperativo. Tiempo presente, ¿qué quiere decir esto? Que es una actitud que forma parte del estilo de vida de cada uno de los creyentes de manera continua. A eso se refiere cuando el verbo está en tiempo presente, es que debe ser una actitud en ti de manera continua. Voz activa quiere decir que el sujeto es responsable y debemos tener la responsabilidad de ejecutar esta acción. Implica una decisión tuya, personal, no depende de otros ni de las circunstancias, sino que depende de ti mismo, de buscar por medio de la humildad la unidad de la iglesia. Y el modo imperativo es que esto no es una sugerencia, sino un mandato. Es una orden, no es algo optativo, es un deber de cumplir con una actitud humilde y sencilla, teniendo el deseo de hacerlo independiente nuevamente de las circunstancias. Porque muchas veces al observar los conflictos tenemos la tendencia de no buscar la unidad, sino buscar nuestro propio provecho. ¿Cómo era entonces el sentir que hubo en Cristo Jesús? Cuando dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir.
¿No lo observa que Pablo te está apuntando a Cristo? Este es el sentir que debe haber en ti. No es el sentir que tiene el hermano por allá. Y muchas iglesias tristemente se guían por el sentir de hombres. Siento esto, siento este otro. Pero Pablo te está diciendo aquí claramente a ti como iglesia que debe haber de manera específica y en particular este sentir. ¿Cómo es este sentir que hubo en Cristo Jesús? Era un sentir de un siervo, un sentir de humildad y de servicio. Este es el ejemplo que el Señor Jesucristo les dejó a sus discípulos, por ejemplo, cuando lavó sus pies. Vamos junto a mí al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 12. Observa el sentir que había en Cristo Jesús. ¿Cómo era su sentir? Dice la palabra del Señor en San Juan 13, versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, hermano, no sé si usted se da cuenta quién está lavando los pies. Una cosa es que Pedro, Juan lave los pies de sus hermanos, pero otra muy distinta es que el Hijo de Dios está lavando los pies de sus discípulos. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Como queriéndole decir, ¿se dan cuenta lo que yo acabo de hacer con ustedes? Y miren lo que sucede. Vosotros, Jesús hablando, me llamáis maestro y Señor. Es decir, me llamáis maestro y Dios. Y decís bien, porque lo soy. Soy el Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese era el sentir que había en Cristo Jesús, y ese es el sentir que debe haber en la iglesia. Un sentir de humildad y de servicio, procurando la unidad del cuerpo de la manera más humilde. Sin embargo, el sentir de sus discípulos no era el de Cristo Jesús. No era ese mismo sentir. Los discípulos buscaban su preeminencia. Ellos buscaban tener el primer lugar. Juan y Santiago y su madre, hermanos, le exigieron al Hijo de Dios que le dijera al Padre que cuando Él viniera en su reino sentara a Juan y Santiago, uno a su diestra y otro a su izquierda. Ellos querían la preeminencia, ellos no querían servir, hermano. Y acababa el Señor de darle ejemplo de que cómo Él vino a servir, y ellos querían buscar un puesto de privilegio. Dice la palabra del Señor que los demás se enojaron por la actitud con que había venido Juan y Santiago y su madre a pedirle o hacerle esta petición al Señor de que le dijera al Padre que se sentara uno a su diestra y otro a su izquierda. ¿Y por qué se enojaron? ¿Sabe que ellos no se enojaron por lo que habían pedido, sino que se enojaron porque ellos no fueron los primeros que pidieron eso? Porque todos buscaban la preeminencia. Todos sus discípulos querían el primer lugar. Ellos querían ser vistos, no como su Señor, que vino a ser un siervo. Él vino a servir. Y el Señor los reprende y los exhorta en Mateo 20:26 y les dice, mas entre vosotros no debe ser esto así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera la preeminencia entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, observe, aquí está el descenso. No vino para ser servido, sino para servir. Observe, toda la creación glorifica a Cristo y Él descendió no para ser servido, sino para servir. Pero sus discípulos querían ser servidos. Ellos querían ocupar el primer lugar, ellos querían estar en la mesa para que otros les sirvieran.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y aquí está esta frase hermosa, en rescate por muchos. Ese es el rescate al cual hace referencia C.S. Lewis del descenso de ese buzo por su iglesia. Jacobo y Juan no fueron recibidos en una oportunidad de estos mismos que buscaban la preeminencia, queridos hermanos, de estar sentado en el primer lugar. Dice que el Señor le dijo que fueran a la aldea de los samaritanos para preparar quizás una comida, y se adelantaron Juan y Jacobo, y resulta que los samaritanos, al ver la apariencia de estos dos que eran judíos, y entre samaritano y judío no se llevaban, no los recibieron. Y se devolvieron y le dijeron al Señor, observa el carácter de un falso discípulo que todavía no ha entendido lo que significa servir al Señor. En en Lucas 9:54 vemos y observa lo que querían hacer estos hombres. Viendo estos discípulos, Jacobo y Juan le dijeron al Señor, miren lo que dijeron, por favor, ¿quieres que mandemos? Eso era su interés, ellos eran los mandungones, ellos querían la preeminencia. ¿Quieren que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hermanos, si ellos ni siquiera tenían la capacidad de hacer descender fuego del cielo. Entonces, volviéndose el Señor a ellos, los reprendió nuevamente. Vosotros no sabéis lo que el espíritu de cuál sois, porque el Hijo del Hombre, nuevamente el descenso, no ha venido para perder las almas de los hombres. Y vosotros queréis quemarlas. Pero el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y es la triste realidad que hay muchas veces en cada uno de nosotros, un pequeño Juan, un pequeño Jacob, que llevamos dentro, que queremos que descienda fuego sobre nuestros enemigos. Señor, le decimos, ¿quieres que mande fuego sobre mis enemigos? Llevamos un pequeño Juan y un Jacobo en nuestras vidas. Y me encanta este proverbio de Salomón, capítulo 26, versículo 20, dice, sin leña, se apagará el fuego. Y donde no hay chismosos, cesará la contienda. Es decir, se necesita leña para prender fuego y se necesitan chismes dentro de la iglesia para generar divisiones. Y la triste realidad, como hay Jacobos y Santiagos en nuestras vidas, también hay un leñador en tu vida. Muchas veces vienes con palitos en tus bolsillos para echar fuego a los chismes que causan división en el cuerpo de Cristo. No seas un leñador al venir a la iglesia, sino ven como un servidor. Un servidor que no busca la preeminencia, un servidor que no busca la venganza, un servidor que no busca tomar el primer lugar y pasar a llevar a otros, posicionarse sobre otros, como creer que somos más santos. Y me encantan estas palabras que tomo del pastor David Torres cuando estuvimos en estas conferencias del glorioso Evangelio. Él dice que un servidor es aquel que ofrece a su Señor antes que a sí mismo. Señala a Cristo primero, no se señala a sí mismo. Cuando le dicen que qué bueno eres, él dice, no soy yo bueno, sino la gracia de Cristo en mi vida. Un siervo es aquel que cede su silla para que otro se siente. Un siervo es el que pone la mesa. Es el que hace algo antes de que lo pidan. Está deseoso de servir. Dirige la gratitud hacia otro y no hacia sí mismo, aun cuando él haya trabajado en aquello.
sino que dirige esa gratitud no hacia sí, sino hacia otro. Un siervo es aquella mujer que sirve todos los platos y ella es la última en servirse. Si falta alimento, ella prepara para sí misma con tal de que otros coman y sean satisfechos. ¿No es esa tu esposa? ¿No es esa tu madre? Que muchas veces queda sin alimento por servirte a ti. Esa es la actitud de un verdadero servidor, que considera a otros por sobre sí mismo. ¿Cómo es tu actitud cuando vienes a la mesa del Señor? ¿Cómo es tu actitud cuando te sientas en tu propia mesa? ¿Eres el rey y señor de tu mesa? ¿Es el que dice este plato está frío y esta cuchara está fea? ¿Esta comida está desabrida? ¿O hay gratitud en tu corazón por haber recibido tal muestra de amor y servicio de tu esposa y de tu madre? Gracias, amor. Está muy rico. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? Oh, querido hermano, varón, ¿cuánto nos falta para aprender de nuestro Señor? Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Solo podemos tener el mismo sentir de Cristo Jesús cuando no nos consideremos a nosotros mismos como superiores, sino inferiores. No nos estimamos más que el otro. Y esto nos lleva al segundo punto. Él no se estimó. Observa el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y mire esta frase, el cual, siendo forma de Dios, aquí el punto es donde comienza el descenso. Aquí comienza la encarnación del Hijo de Dios. Cuando Él, siendo en forma de Dios, no consideró, queridos hermanos, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es el primer momento donde comienza la kenosis. ¿Qué quiere decir con esta palabra forma de Dios? Y conversaba en esta mañana junto a mi esposa y le daba a entender esta palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo para que podamos comprender la profundidad de lo que Pablo está escribiendo aquí. Existen dos palabras griegas para referirse a la palabra forma. Y aquí el apóstol Pablo utiliza una de manera específica y es morfe. La otra es schema o esquema. Y mire, en nuestro texto se utiliza la palabra morfe, que es esencia o es la existencia continua e inalterable de algo que subsiste por sí mismo. La morfe nunca cambia, el schema sí. Si Pablo hubiera puesto schema, se refiere a algo que va cambiando, pero no se refiere a eso, sino que pone la palabra morfe. Mire, aquí vamos a ilustrar esta frase. La morfe es nuestra, por ejemplo, naturaleza humana, que no cambia, somos seres humanos. Pero la schema es algo que cambia dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, fuimos en algún momento embriones, otra vez fuimos un bebé, después niños, ahora somos jovencitos, en otras oportunidades seremos adultos y en otras señores de edad. ¿Te das cuenta que la forma que es schema cambia en el tiempo? Pero aquí Pablo no ocupó esa palabra schema, sino que ocupó la palabra morfe. Que quiere decir que Pablo escoge esta palabra morfe para darnos a entender que Jesucristo siempre ha existido en forma y en esencia incambiable de Dios. Siempre ha poseído su naturaleza divina, Él siempre fue, es y será Dios, nunca ha perdido su naturaleza divina, aún en la encarnación. Y es importante que entendamos esto, queridos hermanos, porque hay muchas religiones que distorsionan la palabra de Dios y nos hacen creer que Jesucristo no es el Hijo de Dios.
que no es verdaderamente el Hijo de Dios, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, y ellos piensan que Cristo durante el tiempo que estuvo en la tierra dejó de ser Dios, era solamente un hombre como nosotros sin poderes. Otros piensan también o dicen que Jesucristo dejó de usar sus atributos divinos. Pero no se refiere a eso lo que dice el texto en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. No quiere decir que Él dejó sus atributos divinos. Él siempre fue divino, aún en su encarnación, pero la Escritura nos enseña claramente que Jesucristo es Dios, Él siendo en forma de Dios. Me fascina, obviamente, lo que hace San Juan, cuando él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta realidad divina de Cristo. Mira, observe, vamos por favor a San Juan 1, del 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 3. Y si usted sabe, en la apertura de la creación en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? En el principio. Y observa San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 3. En el principio era el verbo. Aquí está el mismo principio de Génesis. Juan está apuntando a Génesis. Antes de la creación estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios es Cristo Jesús. Y observa cómo ahora Juan pasa de su evangelio sinóptico de la obra de Cristo a su carta pastoral en su primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, al final de la Biblia, y observa cómo nuevamente trae este principio fundamental a los creyentes de considerar y entender que Jesucristo es el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, observa, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, ahí está la encarnación, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ¿quién es la vida eterna? Cristo estaba ¿con quién? Con el Padre, y se nos manifestó. Es decir, Cristo se hizo carne, no dejando de ser Dios. Y Pablo escribe a los romanos y termina con esta hermosa doxología, el capítulo 11, diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observa, porque de Él, ¿de quién? Cristo. Y por Él, ¿por quién? Por Cristo. ¿Y para quién? Para Él, para Cristo son todas las cosas. ¿Te das cuenta quién actúa en la creación? ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Ese es tu Señor. Y el salmista alaba y reconoce la preeminencia de Cristo, de este Creador, diciendo, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, tuyo es el mundo y su plenitud. Tú fundaste todas las cosas. Ante el temor de la gran tempestad en el mar de Galilea, los discípulos vieron a Jesús y vinieron y le dijeron, sálvanos, Señor, que perecemos. Y el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, y se hicieron esta pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo no le van a obedecer si Él es el creador de todas las cosas? Por su palabra subsisten todas las cosas. Obvio que le va a obedecer el mar, el viento, porque Él es su Señor. Pero ellos no le conocieron.
Sus discípulos no conocieron a Cristo como Señor, sino que se espantaron y tuvieron gran temor al ver a ese hombre y se preguntaban, ¿quién es ese hombre? Porque era hombre, era verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. La pregunta es, ¿sabes tú quién es ese hombre? Él es Jesús, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Él es el Señor. Y esta es la grandeza que nos conduce a nosotros a vivir en humildad, que Él, si siendo Señor, vino a lavar los pies de sus discípulos, ¿cuánto más tú que eres una criatura? ¿No debes seguir el ejemplo de Él? Observa el versículo 6, no estimó, queridos hermanos, no estimó el ser igual a Dios. Y me encanta esa frase, no estimó el ser igual a Dios. Esta fue la elección que puso en marcha la encarnación. No estimó, mereciendo exigir el honor, el privilegio y la gloria. Él no estimó el sufrimiento y la humillación por causa de tu pecado, sino que descendió por amor. Pudo haber usado sus privilegios, pudo haber usado todo su poder. ¿No recuerdas cuando en el huerto fue capturado el Señor por los guardias del sumo sacerdote y en un arrebato el apóstol Pedro saca su espada y le corta la oreja al guardia del sumo sacerdote, a Malco, ¿cierto? Y el Señor lo reprende y le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles que lo defiendan? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿De que es necesario que así se haga? ¡Wow! Querido hermano, si tú sabes lo que hace un solo ángel en la Escritura, imagínate 72,000 ángeles defendiendo al Hijo del Hombre. Un solo ángel causó una mortandad y eliminó a todo Sodoma y Gomorra. Imagínate 72,000 ángeles a disposición del Hijo de Dios. Mas Él no estimó, queridos hermanos, el ser igual a Dios, no usó ese privilegio que podía haber solicitado al Padre, sino que Él lo que hizo, enmudeció y no abrió su boca, como dice la palabra, para que se cumpliera la Escritura. Pedro, ¿no te das cuenta que se tiene que cumplir en mí la palabra de Dios? Y Pedro se preguntara, ¿qué palabra? Bueno, Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, no le dijo al Padre, Padre, envía ángeles que me ayuden. No, él no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció nuevamente, no ocupó esos privilegios divinos, no abrió su boca. No abrió su boca cuando 2 testigos falsos, una vez que fue capturado, lo acusaron a él. En Mateo 26:62 observamos esto cuando se levantaron el sumo sacerdote ante la acusación falsa de esos testigos falsos. El sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? Él no abrió su boca, queridos hermanos, de estos que testifican contra ti. Mas Jesús, dice la palabra del Señor, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y mire lo que sucede aquí, hermano. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesitamos de estos testigos si es aquí ahora nosotros mismos hemos oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte.
Entonces, observa, querido hermano, lo que le hicieron a tu Señor. Dice la palabra del Señor que le escupieron en el rostro. Y si eso fuera poco, dice que le dieron un puñetazo en el rostro y otro le abofeteaba diciendo, bueno, profetiza a Cristo, ¿quién te pegó? Él fue humillado. ¿Y sabes qué? Que no abrió su boca. Pudo haber usado todos sus privilegios. ¿No te recuerdas que cuando pasó por una ciudad y vio que la higuera no daba fruto, le dijo que se secara y al instante esa higuera se secó? Podría haber reprendido a estos hombres, pero ¿cómo se hubiese cumplido la Escritura? Ese es el descenso del buzo al cieno, a la asquerosidad más profunda que hay en el hombre. Porque tu pecado y mi pecado es un escupitajo y una bofetada en la cara del Hijo de Dios. ¿Te crees más bueno que estos? ¿Te crees que tú eres mejor que ese que le empuñaba el rostro al Señor? Eres semejante a Él. Tu pecado era semejante a eso. Y esa fue la causa de por qué Él enmudeció. Querido hermano, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Antes bien descendió como ese buzo a lo más profundo del cielo oscuro y lodoso de la maldad del hombre. ¿Para qué y por qué? Por amor de ese rescate. Para rescatarte a ti. Para rescatarme a mí. Oh, David habla de esta kenosis, de este vaciamiento, de este descenso, y dice, bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y observa esta frase, el que rescata del hoyo tu vida. Ese es el descenso, hermano. Te rescató a ti, descendió. ¿Para qué? Para darte vida. Y hoy día te corona de favores, de misericordias. Él descendió y se encarnó. Y observa, no estimó la albura y blancura de sus vestiduras para rescatarte de los trapos de inmundicia de tu propia justicia. No estimó su limpieza y fragancia para rescatar tu vida maloliente entre cerdos y algarrobas. No estimó su pureza impoluta para descender a rescatar tu vida llena de lepra de pecado. No estimó su propia vida perfecta para morir por tu vida imperfecta a fin de rescatarte y llevarte a la luz de la reconciliación con Dios por medio de Él. ¡Wow! ¡Qué gran rescate! Un inocente por un culpable como tú y como yo. Finalmente, querido hermano, ahora tú, ¿cuál es tu sentir? Cuando vienes a la iglesia, ¿con qué sentir vienes a la iglesia? ¿Es el de ser servido o de servir? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? ¿O estás buscando que otros te sirvan a ti? ¿Buscas ser servido y sacar provecho de ello? ¿O has venido porque te agrada? ¿O realmente has venido porque buscas agradar a otros? Hay dos actitudes distintas. Puedes venir a este lugar porque te agrada la coinonía, te agrada compartir un desayuno, pero la pregunta es si vienes para agradar a otros. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Finalmente Pablo exhorta a la iglesia de los romanos a que vivan conforme a ese ejemplo de Cristo Jesús y les dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Pero vienes tú para agradarte a ti mismo? ¿O vienes para agradar a otros? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice Pablo, en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, hermano, se agradó a sí mismo. Ni Cristo, el que merece todo el agrado, no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a otros. ¿No es el ejemplo supremo de humildad? Para que Cristo brille en tu vida, es necesario primero que mengues, como dice Juan. Es necesario que Él crezca, pero que yo también mengüe. No te consideres a ti mismo. Sé humilde y humíllate. Y como resultado de tu humildad y de tu humillación, traerá consigo la unidad en el cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje para el día de hoy. Que seamos humildes con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Le invito a que oremos al Señor.